Vamos a poner nuestro punterito. Y empezamos. Bien. Hoy es nuestra clase número 6, miércoles. Y vamos a ver hoy la organización del material genético, el ADN y el ARN, y también la reproducción sexual, perdón, la reproducción de la célula. Vamos a ver la reproducción sexual, asexual, reproducción en las células eucariotas, cómo es la reproducción en las células procariotas, ¿sí? Y continuamos con lo que es la unidad 1 y nuestro tema número 3, que corresponde a la organización y funciones de las células eucariotas. Ahí nosotros podemos ver un núcleo, ¿sí? Porque ¿dónde se forma el ADN y el ARN? En el núcleo. En el núcleo. Núcleo, ¿verdad? Muy bien. Ya está de más repetir cómo se realiza o cuáles son las partes del núcleo. Y hemos indicado que el núcleo es una parte muy importante en lo que es el funcionamiento de lo que es la célula, puesto que ella participa el núcleo participa activamente en lo que es la reproducción celular. Ahí tenemos, por ejemplo, que mediante el proceso de la reproducción podemos ver que a partir de una célula madre se dividen en dos células hijas idénticas a la célula madre. En los organismos unicelulares, esta reproducción coincide con la creación de un nuevo ser. En cambio, en los pluricelulares, las nuevas células forman parte de diferentes tejidos, ¿no? Que van a ser sustituidos a las que mueren por el proceso de apoptosis, por ejemplo, o cuando ellas tengan que crecer. ¿Saben qué significa apoptosis, verdad? No. No, ¿Muerte programada? Eso, muy bien. La apoptosis, como decía su compañera, es la muerte celular programada. ¿Conocen algunos tipos de apoptosis? ¿Los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos, ¿sí? 120 Tienen días. muerte celular programada cada cuánto tiempo? 20 días. días, ¿no? O sea, cada 120 días esas células mueren, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, se necesita que haya una reproducción celular nuevamente, ¿no? En algunos otros casos, por ejemplo, en el caso de las bacterias, aquí podemos ver que es una célula procariota, ¿no? Una división bacteriana. Se reproducen, fíjense, por división simple, que se llama por fisión o fusión binaria. Entonces, el ADN, ellos tienen generalmente un solo ADN, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Se replica o se duplica y forma dos copias, miren, idénticas a la célula madre. Este es un ejemplito nada más, lo vamos a ver más con detalle más adelante. ¿Sí? Bien, empezamos entonces con ese preámbulo, viendo lo que es la organización del material genético. Ahí nosotros podemos ver dos estructuras. Esta es el ARN, ¿verdad? Y esta es el ADN. ¿Sí? ¿Sí? Este es el ARN y este es el ADN. No. No, el de la Lo contrario. derecha
A lo Ah, contrario. no me equivoqué, ¿no? Ah, muy bien, están atentos. Muy bien, así me gusta que estén Sí. atentos porque me puedo equivocar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí tenemos dos estructuras que son el ADN y el ARN. Rudolf Virchow, un médico alemán a mediados del siglo XIX, él indica que todas las células provienen de células, es decir, de otras células, así como veíamos el caso anterior de otras células, ¿no? Entonces, esto expresa que la importancia de la reproducción celular para todos los seres vivos, ¿no? Las células se reproducen por división celular y en la célula madre va a dar lugar, como veíamos en la anterior diapositiva, a dos células hijas. Cada una de esas dos células hijas que vemos aquí, por ejemplo, ¿qué van a recibir? Van a recibir un juego completo de la información hereditaria, ¿no? Que es idéntica a la de la célula madre. ¿Qué hay o dónde se encuentra esa información genética? Esa información genética que está dentro de la madre y que se pasa a las células hijas, se encuentra precisamente en el ADN, ¿no? En todos los seres vivos se encuentran en el ADN. Recordamos la primera clase, vimos diferencia entre seres vivos y que no son vivos. ¿Recuerdan cuál era la diferencia? Los seres vivos están formados por células, ¿no es cierto? Por células. Muy bien, entonces en todo lo que son las células vivas, la información hereditaria se encuentra en el ADN, ¿no? Para que sea pasada esa información, dijimos, de la célula madre a las células hijas, ¿no? Este ADN, ¿dónde se encuentra contenido? Generalmente se encuentra contenido en los cromosomas, que lo vamos a ver más adelante, que pueden ser uno o más cromosomas, ¿no? Cada molécula, esas son moléculas de ADN, por ejemplo, aquí tenemos una molécula de ADN, aquí tenemos igual otra molécula de ADN, no sé si aquí también les he puesto, no. Bien, cada molécula de ADN consta de una cadena larga compuesta por pequeñas unidades llamadas ¿qué? Nucleótidos. Si se fijan, entonces, esta es una cadena de ADN, ¿no? Y cada molécula va a constar de una cadena larga, si se fijan, esas son las cadenas compuestas por pequeñas unidades llamadas nucleótidos. En el ADN, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿De qué están conformados esos nucleótidos? O en ambos, en forma general. ¿De qué están conformados? Lo vimos en la anterior clase. Aquí tenemos un nucleótido, miren, en esta imagen. De un grupo fosfato. Son 3 las partes de un nucleótido, ¿no? Un grupo fosfato, que lo tenemos aquí. ¿Qué más? Un azúcar. Un azúcar. Y una base nitrogenada. Esas son las partes de las cuales están conformados los nucleótidos y esos nucleótidos son los que forman las cadenas de, para formar la molécula de ADN. ¿Sí? Bien. El ADN de un cromosoma, si ustedes se fijan, aquí tenemos un ADN, consta de
dos largas, aquí también lo tenemos, cadenas. También algunas literaturas lo llaman hebras o bandas, ¿no? Estas bandas están conformadas, cada una de estas, ¿por qué? Por nucleótidos, ¿sí? Y ellos están enroscados. Por eso lleva su nombre, porque como están enroscados, esta estructura se llama de doble hélice en el caso del ADN, ¿sí? Decíamos que la información genética, la información hereditaria está en el ADN, ¿no es cierto? Bien. Recordamos qué son los genes. Lo vimos en las anteriores clases. Los genes son precisamente lo que estamos hablando. Es el ADN, ¿no? Son segmentos de ADN que tienen miles, desde centenares a muchos miles de nucleótidos, dicen las literaturas, ¿no? Son segmentos, los genes son segmentos de ADN que tienen muchos miles de nucleótidos, ¿sí? Son las unidades de la herencia. Los genes son las unidades de la herencia. Las secuencias concretas, por ejemplo, de nucleótidos que conforman los genes, detallan las instrucciones para formar las proteínas de las células, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ADN, ¿sí? Y un ARN. El ARN lleva la información genética. Sí. Lleva la copia. Llevan una copia. ¿A dónde lleva? Código genético del núcleo. Muy bien. Lleva la información que le da a quién, que le manda el ADN, ¿no? Es la información genética y lleva la información. ¿A dónde lleva? Por ejemplo, hay tres tipos, sabemos que hay tres tipos de ARN, ¿no es cierto? Al núcleo. Al núcleo. A ver, recordamos. Vamos. ¿A los ribosomas? Muy bien, a los ribosomas. ¿Y dónde están los ribosomas? ¿En el núcleo? Los ribosomas se encuentran en el citoplasma o pegados al retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, lo vimos ayer en el retículo endoplásmico rugoso. Ahí hay gran cantidad de ribosomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, dijimos en un principio que no es lo mismo la estructura de un ADN y de un ARN. ¿Cuál será la diferencia entre el ADN y el ARN? Aquí lo tenemos, miren, en este cuadrito, sí, que está muy didáctico, por eso se los he puesto. Aquí tenemos el ion fosfato en el ADN y aquí también el fosfato en el ARN. Es igual. Vamos con el azúcar. El azúcar en el ADN, ¿cuál es? La desoxirribosa. En cambio, en el ARN es la ribosa. Entonces, aquí tenemos diferencia, la primera diferencia que es el azúcar, ¿no? El ADN tiene la desoxirribosa, que de ahí viene el nombre, ¿no? De ácido desoxirribonucleico. Y el ARN tiene el azúcar ribosa, de ahí viene el nombre de ácido ribonucleico. Vamos con las bases. ¿Sí? Hay dos tipos de bases, las pirimidinas y las purinas, ¿no?
Bueno, no vamos a entrar en detalle en eso, que seguramente ustedes lo van a ver eso en química. Vamos, en el caso del ADN, tenemos la timina, la adenina, la citosina y la guanina. Vamos al ARN. ¿Tendrá las mismas bases nitrogenadas? Miren, este es el uracilo, ¿no? Que reemplaza la timina que tiene el ADN. Entonces, ya ahí hay una diferencia. ¿La adenina es la misma? Sí. ¿La citosina? Igual. ¿Y la guanina? Igual. Entonces, en las bases nitrogenadas y tenemos otra diferencia entre ambos ácidos nucleicos. ¿Cuál sería? La timina en el ADN y el uracilo en el ARN. Vamos, en cuanto a la estructura. Miren, bueno, aquí están separadas las bandas, ¿no? Pero sabemos que una vez que ellas se replican, se entrecruzan, ¿no? Las bandas para formar lo que se denomina bandas o estructuras de doble hélice, ¿no? En cambio, el ARN está formada por ¿cuántas bandas? ¿Por cuántas hebras? Por una sola hebra. Entonces, ahí tenemos las tres diferencias, ¿sí? Entre estos ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN. Está claro esta parte que ya lo hemos venido adelantando en las anteriores clases. No hay duda ya aquí. Una pregunta, licenciada. Sí. ¿Los genes con el ADN es lo mismo? Sí, en realidad los genes son segmentos de ADN, ¿no? Que tienen una gran cantidad de nucleótidos, ¿no? Y sabemos que los genes son las unidades de la herencia. ¿Sí? Bien, vamos a verlo más adelante. Esto queda claro, ¿sí? Entre lo que es la diferencia estructural y funcional. En cuanto a función, también, por ejemplo, en el caso del ARN, ¿cuántos ARN conocemos? 3. 3. ARN mensajero de transferencia. ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Eso, muy bien, el ARN de transferencia. ¿Y cuál es la función de cada uno de ellos? ¿Se acuerda? Por ejemplo, ¿cuál es la función del ARN ribosómico? Que ya lo vimos en las anteriores clases, el más común, ¿no? Cuando vimos núcleo. ¿Dónde se forma el ARN ribosómico? En el nucleolo. En el nucleolo, ¿no es cierto? Entonces el ARN ribosómico es el que forma parte, ¿sí? De lo que son los ribosomas, ¿no? Porque en el nucleolo se forma el ARN ribosómico y se forma aquí también las unidades ribosómicas, ¿no? Es el componente principal de los ribosomas, el ARN ribosómico. El ARN mensajero, ¿cuál sería la función del ARN mensajero? ¿Es el qué? El que copia el código genético del ADN. Es el que copia, es el que contiene el mensaje, ¿no? Que le manda a quién, o la información genética que le manda el ADN. Bien, y el ARN de transferencia, ¿qué función cumple en la síntesis de las proteínas? ¿Recordamos? Importar moléculas.
es el que transporta o transfiere los aminoácidos o lleva los aminoácidos al ribosoma, ¿no? De acuerdo a, al mensaje que le manda el ADN mediante el ARN mensajero. Entonces el ARN de transferencia, ¿qué hace? Transfiere los aminoácidos al ribosoma, ¿no? Entonces va y selecciona de acuerdo. Es como una recetita, ¿se acuerdan que les decía en la anterior clase qué es lo que le manda? ¿Qué es lo que tiene que elaborar? ¿Qué aminoácidos? Porque ¿qué son estos? ¿Qué es qué son estas bases nitrogenadas? Timina, adenina, citosina, guanina, ¿qué son? ¿Son nucleótidos? No, Son bases nitrogenadas. son bases nitrogenadas, ¿no? Pero van a investigar qué son estas bases pirimidínicas y bases púricas. ¿Ya? Bien. Están confundiendo. El nucleótido, jóvenes, está formado por las bases nitrogenadas, por el grupo fosfato y por el azúcar. ¿Sí? Ese es un nucleótido. Y el ADN está formado, dijimos, por muchos miles de nucleótidos. Estos segmentos de ADN son lo que nosotros denominamos genes. Aquí tenemos, miren, esos segmentos, ¿sí? de nucleótidos. Los segmentos de ADN tienen una gran cantidad de nucleótidos. ¿Sí? Este es un ADN. Bien. Aquí tenemos una estructura del ADN. ¿O es ARN? Es ADN. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la guanina, citosina, adenina y timina. ¿Qué es lo que lo diferencia de un ARN? La timina, ¿no? En vez de la timina, si sería ARN, este sería Uracilo. uracilo, ¿no? Bien, pero no estaría aquí el ARN, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se está formando, ¿qué cosa? El cromosoma, ¿no? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, los ADNs. Mire, el ADN, que dijimos que los genes están formados por, ¿qué dijimos? Por Nucleótido. segmentos de ADN, ¿no? Y ese ADN, aquí tenemos los ADN, está formado por miles de nucleótidos, ¿sí? Y esto es un gen. Ahí tenemos un gen. Aquí tenemos varios segmentos de ADN, ¿sí? Entonces son tan largos, ¿sí? Que tienden a ¿qué? A unirse, miren, para que se forme un cromosoma, eso lo vimos también en la anterior clase. Este ADN son unas hebras tan largas porque están formadas ¿por qué dijimos? Por muchos miles de ácidos, perdón, de nucleótidos, ¿no? Aquí tenemos un nucleótido, miren. ¿Sí? Aquí tenemos otro nucleótido y cientos miles de nucleótidos, miren. Fíjense. Todos estos son nucleótidos y este es un ADN, ¿no? Y dijimos, los segmentos de ADN conforman ¿qué cosa? Los genes. Entonces,
estos son tan largos que tienden a doblarse o enroscarse en unas estructuras proteicas denominadas histonas. Miren, y estas histonas se van ensamblando. ¿Para qué se ensamblan? Para formar primero la cromatina, ¿sí? Y posteriormente el cromosoma. Para que la célula tenga la capacidad de sobrevivir, por ejemplo, debe tener un juego completo de lo que es la información genética que está dada por los genes, ¿no? Y por eso es de que la célula empieza a dividirse y por ende tiene que replicar su ADN, ¿sí? Los ADN se replican, ¿se acuerdan que vimos la anterior clase? Entonces, se tiene que replicar de tal manera que tenga 2 copias idénticas y esas copias sean transmitidas o llevadas a las células hijas, ¿no? Y cada célula hija reciba la información completa que le da el ADN, ¿no? Y que está en todo lo que son los genes. Aquí tenemos también. ¿Qué son estos? Son nucleótidos, ¿no? Las bases nitrogenadas, el azufre y, ¿qué más? El azúcar, ¿no? Forman los nucleótidos. Bien. Dijo bases nitrogenadas, el azufre, ¿y cuál más dijo? Azúcar, perdón, azufre, dije, perdón, azúcar. No es azufre, es azúcar por si acaso. Bases nitrogenadas, azúcar y esta es el azúcar. El azúcar es una pentosa, ¿no? En este caso es la desoxirribosa y el fósforo, ¿no? El fosfato. Aquí está como fósforo, este es el fosfato, esta es el azúcar y esto es las bases nitrogenadas. ¿Ya? Saben que es fósforo, ¿no? Ese, ¿por qué dirá ese? Ese por si acaso no es azufre. Es como esto, a veces estas imágenes se sacan de algunas literaturas en inglés, entonces es sugar, ¿no? Sugar en inglés quiere decir azúcar. Entonces, pero por si acaso no vayan a pensar que es azufre, valga la aclaración, ¿ya? Es una pentosa. De hecho, que ustedes vean una pentosa, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Es una desoxirribosa en el caso del ADN. Aquí tenemos las bases nitrogenadas, ¿sí? La timina, adenina, guanina y citosina, ¿no? Ahí tenemos, repito, la desoxirribosa y el fosfato, ¿sí? Bien, ¿está claro? Entonces, la S, la letra S es desoxirribosa. Y sí, es sugar en inglés, ¿no? El azúcar, Ya. que sería la desoxirribosa. Ya. ¿Sí? ¿Está claro? No se han confundido con esta imagen. La T y la A que llegaría a ser, dicen, por favor, ahí. Timina, adenina, guanina, citosina. Gracias. Bien. ¿Y ellos tres qué forman? ¿Qué forman? Estas bases nitrogenadas. Un nucleótido. Nucleótido. Muy bien, un nucleótido.
y muchos miles de nucleótidos que forman ADN. el ADN. Muy bien. ¿El ADN que forma? Los genes. Los genes. Muy bien. Que son las unidades de la herencia, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Los genes son los que detallan las instrucciones para formar las proteínas en las células, ¿no? Bien. Vamos, aquí habíamos indicado que existen, bueno, eso ustedes lo van a ver más en embriología para los de medicina, ¿no? Las células madres son aquellas que están especializadas en generar otras células, ¿no? Por sucesivas divisiones, ellas van dando lugar a otras células, ¿no? A más y más células, si se fijan aquí, y a veces esas células pueden dar lugar a lo que es la diferenciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de una célula madre, miren, se dividen en otras dos células madres, pero pueden ser que estas sean células linfoides y estas células mieloides. Entonces, a estas se las llaman células totipotenciales, ¿no? Estas células dan lugar a otras células y estas a otras que puede llegar un momento que ellas pueden diferenciarse, ¿no? Generalmente esa diferenciación se da cuando se forma en la fecundación, ¿no? Y podemos ver que a partir del mesodermo, por ejemplo, se forman, no sé, se puede agrandar, ¿no? ¿Se agrandó para ustedes igual? ¿Sí? ¿Se agrandó la imagen? Sí. Sí, se agrandó, dice. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que esto se produce, eso ustedes lo van a ver, repito, en embriología con más detalles, ¿no? Entonces, tenemos 3 capas. ¿Cuáles son esas capas? El ectodermo, miren, que da lugar a diferentes tipos de células. Miren, aquí tenemos las células epiteliales que se forman en la piel. Aquí tenemos las células nerviosas, esta es una neurona. Y aquí tenemos otro tipo de células epiteliales, ¿no? También da lugar el mesodermo, miren, aquí da lugar a las células estriadas. Aquí tenemos otro tipo de células, ¿sí? Aquí también tenemos estas células que son los glóbulos rojos. Luego tenemos la otra capa que es el endodermo, que da también lugar a diferentes. Entonces, esto se llama diferenciación. Que repito, esto es muy importante y esto ocurre también cuando se lleva a cabo la diferenciación celular. Y cada una de estas células, dependiendo del tejido que formen, hay células que se pueden dividir, eso vamos a verlo más adelante, y hay células que no se pueden dividir, ¿no? Bien. Existen lo que se denomina la reproducción sexual y la reproducción asexual. Las células se pueden, habíamos indicado, dividir, es decir, la división celular es importante, es necesaria para que los organismos puedan crecer y desarrollarse, ¿no es cierto? Sí, o los tejidos, dependiendo, dijimos, de dónde se produzca esa división celular. Tenemos varios tipos de división celular que lo vamos a ver más adelante. Perdón un minutito. Existen, decíamos, varios tipos de
división celular que conforman lo que es el ciclo celular. Bien. El proceso, por ejemplo, de división, crecimiento y diferenciación que hablábamos, están basados en tres categorías, ¿no? Los organismos multicelulares tienen tres categorías que están basados precisamente en este proceso de división celular, crecimiento y diferenciación. ¿Cuáles son esas tres categorías que aquí habíamos visto? Uno son las células madres, otras células son capaces de dividirse, por ejemplo, muchas células del cuerpo humano, de embriones, por ejemplo, como veíamos aquí, jóvenes y adultos también tienen la capacidad de dividirse, ¿no? Pero se dividen en uno o más tipos celulares, por ejemplo, las células del hígado se dividen, pero dan lugar a células del propio hígado, ¿no? Pues no van a dar, por ejemplo, ¿cuáles son las células del hígado? Hepática. Las células, los hepatocitos, muy bien, los hepatocitos. Por ejemplo, ¿será que los hepatocitos se dividen para poder formar, por ejemplo, cuando está en el embrión, empiezan a dividirse para formar el tejido, ¿no es cierto? ¿Sí? Y va a dar lugar, no va a formar otro tipo de células que no sean los hepatocitos, ¿no? A esas células, estas son células capaces de dividirse, pero hay otras células que son permanentes, ¿no? Y algunas células se diferencian y nunca más se vuelven a dividir. Por ejemplo, la mayor parte de las células del corazón, las células del cerebro, teóricamente, son células diferenciadas permanentes. No se dividen, nunca más se vuelven a dividir, ¿no? Entonces, estas células se diferencian y nunca más se vuelven a dividir. Bueno, bien, pero esos son, es otro tema, ¿no? Que ustedes eso ya lo van a ver con esta base, lo van a ver en las otras materias que tengan, ya sea en medicina, en odontología o en enfermería. Bien, entonces habíamos indicado que la división celular es necesaria para que haya la reproducción tanto sexual y asexual. Vamos a ver en qué consiste la reproducción sexual. ¿Qué ven ustedes ahí? Espermatozoide viendo los óvulos. Generalmente la reproducción sexual se da en las células eucariotas, ¿no? En células eucariotas, y también cuando los descendientes se producen por fisión de lo que son los gametos. ¿Cuáles son los gametos? El espermatozoide y el óvulo, ¿no? Aquí tenemos el gameto masculino, que sería el espermatozoide y el gameto femenino, que sería el óvulo, ¿no? Entonces, cuando se unen, se produce la fecundación, ¿no? Se forma el huevo cigote, posteriormente el embrión, ¿no? Entonces, en las plantas también, que son células eucariotas vegetales, puede también ocurrir lo que es ese tipo de división, ¿no? Bien. Habíamos indicado entonces que la reproducción sexual se produce en qué tipo de células? Eucariota. Bien. ¿Y cómo se lleva a cabo? Mediante la unión de los gametos.
gametos, ¿no? De los gametos adultos, ¿no? Esa célula, ¿por qué tipo de división se divide? Mitosis. ¿Por la mitosis? ¿No es por la meiosis? Por la meiosis, ¿no? Pero a ver, lo vamos a corroborar más adelante, ¿no? Tal vez tiene razón su compañero. Bien, vamos a dejarle la duda para él. Bien, vamos con el otro tipo de reproducción. ¿Cuál dijimos que es? Asexual. Asexual que no Bien, necesita. esta es la reproducción sexual y aquí tenemos la reproducción asexual. ¿En qué consiste la reproducción asexual? Aquí tenemos a partir de un solo, perdón. Sí, siga. La reproducción de un solo gameto. Eso. ¿No era eso la que nos explicó que una célula madre se subdividía en, o le pasaba información a las dos células hijas? Sí, pero esa división celular, sin especificar si se trata de una reproducción sexual o asexual, lo vimos en forma general en la primera parte, ¿no es cierto? Sí, Sí. la sexual es donde se necesitan, ¿qué cosa? Dos gametos. Eso. Los descendientes se producen cuando se unen estos dos gametos y a ellos se llama meiosis. ¿Sí? Y aquí tenemos la meiosis. ¿Sí? ¿Qué es esto? Óvulo y ya está embarazada, ¿no? Eso, muy bien. Y aquí se produce, Una división. ya, mire, este es el proceso de la meiosis, que lo vamos a explicar más adelante. Bien, esa es una reproducción asexual. Entonces, para que no haya confusión, la reproducción sexual, en la reproducción sexual tienen que haber dos gametos que se vayan a fusionar, que se vayan a unir, ¿no? Generalmente estos son gametos adultos, ¿no? Y se fusionan mediante el proceso, estas células se dividen por el proceso de la meiosis. Vamos a la reproducción asexual, que también es un tipo de reproducción que vimos en forma general en la anterior y ahora la estamos separando, ¿ya? ¿En qué consiste la reproducción asexual? En que un solo progenitor, aquí no necesita de hembra o macho. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, ¿no? Las bacterias tienen una reproducción asexual. Algunas hongos también, las plantas también, muchas plantas, muchos hongos tienen ese tipo de reproducción, ¿no? Tienen tanto la reproducción sexual como la reproducción asexual, pero eso ya es otro tema. Ya ahora estamos viendo lo que es netamente la reproducción asexual, que generalmente se da en las procariotas, ¿no? La reproducción en la que los descendientes se forman a partir de un solo progenitor, como podemos ver, ¿no? Y miren los descendientes. Los descendientes son idénticos, si se fijan, al progenitor. Algunos eucariontes unicelulares, como podemos ver aquí, un eucarionte unicelular es una sola célula, también tiene esa capacidad de reproducción asexual. Miren, como él mismo empieza a agrandarse y empieza a dividirse en la parte central. Aquí en el núcleo está la información genética, miren, que empieza el núcleo a dividirse para poderse separar, irse a ambos lados y poderse separar, miren,
en 2 células hijas. Mira, hasta sus estructuras, miren el flagelo, ¿no? Cómo se divide. Y hasta que al final quedan 2 células hijas idénticas a la célula progenitora o célula madre. Esta es una reproducción asexual, donde, repito, hay un solo progenitor. En la reproducción sexual hay 2 progenitores. Esa es la diferencia. ¿Está claro en lo que es la reproducción sexual y la reproducción asexual? Sí. Bien, repito, cuando ustedes vean en la materia de microbiología, que ustedes lo llevan tanto en medicina, odontología y en enfermería, van a ver microbiología en la parte de bacteriología y ahí les van a explicar. Todas las bacterias se reproducen tienen una reproducción asexual. Es decir, que una célula, que una bacteria, por ejemplo, el caso de una Escherichia coli, ¿no? Una Escherichia coli que generalmente está en la mucosa intestinal. Cada 4 a 6 horas ella empieza a multiplicarse, a dividirse, puede dividirse. Es por eso que las bacterias no empiezan, en las 24 horas existen miles y millones de bacterias cuando una sola bacteria ingresa al organismo, ¿sí? Y si las defensas naturales, los macrófagos de los cuales hablábamos ayer, no van y las destruyen, ellos logran atravesar las barreras naturales del organismo y llegan a su hábitat natural. Ellas pueden multiplicarse por este tipo de reproducción muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, decíamos, tenemos la Escherichia coli en la mucosa intestinal, que ahí ella puede, obviamente que hay lo que se llama la homeostasis, y estas bacterias forman parte de la microbiota normal, parte de nuestras defensas, ¿no? Pero ellas, por ejemplo, cuando migran a otras zonas, por ejemplo, puede haber una contaminación y poder ingresar a través de la uretra, ingresan a vejiga y pueden producir una cistitis, por ejemplo, ¿no? O una infección, una ITU, infecciones del tracto urinario, ¿no? Con diferentes sintomatologías. Entonces, ¿qué pasa? Esta bacteria en ese lugar va a empezar a dividirse, a multiplicarse muy rápidamente y en las 24 horas, ¿sí? Estas bacterias han crecido. En bacteriología, a las bacterias no se dice que se dividen, no se dicen que se reproducen, se dicen crecen. A eso van a ver cuando lleguen la materia, les va a decir crece. ¿Qué significa crecer? Esto significa crecer en las bacterias. ¿Sí? Cuando una bacteria crece significa que se ha multiplicado muy rápidamente. ¿Sí? Pero eso es otro tema. Entonces decíamos estas bacterias por ejemplo, en la vejiga, ¿qué es lo que hace? Ella empieza a multiplicarse y obviamente como ella no es su hábitat natural, empieza a volverse agresiva, ¿no? Y ahí empiezan los signos y síntomas de una enfermedad denominada ITU, infección del tracto urinario, que hay diferentes dependiendo del lugar donde ya se vayan a ubicar a nivel del aparato urinario, ¿no? Eso también lo vamos a ver cuando se vea el sistema excretor. Ahora estamos en lo que es la reproducción asexual y nos pasamos a las bacterias porque las bacterias son las procariotas que dijimos que son únicas. Recuerden, en alguna clase les había dicho, a ver, ¿qué bacterias conocen ustedes? Cualquiera, de alguna enfermedad que hayan padecido. La salmonela. Ya.
la salmonela. Y esa bacteria que se encuentra en el estómago, ¿qué se llama? Que ayer también la vimos. La ameba. No, las amebas son Helicobacter. parásitos. ¿Perdón? Ayer lo vimos en el estómago. Es la única bacteria que tiene la capacidad de reproducirse o de habitar el estómago, la mucosa gástrica en el estómago. Helicobacter. Helicobacter pylori. Ya, si se dan cuenta, su compañera dijo el Helicobacter y su otro compañero dijo la salmonela. Pregunto, ¿habrá un hembra y macho en la salmonela y en Helicobacter pylori? No. Lo que es asexual no lleva género. No tiene Necesita género. solo un progenitor No, son para que se diferentes. reproduzcan. Entonces, como estudiantes de ciencias de la salud, nunca más cometan ese error de decir la salmonela, ¿sí? O el Helicobacter. Tienen que olvidarse de esos artículos de el o las. ¿Por qué? Porque ahí solamente hay una célula, un solo progenitor. Ya aquí no hay macho ni hembra. Como en ese caso, si hubiese la Helicobacter o el Helicobacter, ya tendría una reproducción sexual, ¿no? Sí, de dos progenitores sería ahí. Eso, en cambio aquí, si es una bacteria, es un Helicobacter pylori o es una salmonela, ¿sí? Se reproduce por simple fisión o fusión binaria que se llama. A partir del progenitor, dos células idénticas al progenitor o célula madre, si quieren llamarlo. ¿Sí? Helicobacter. Puede ser un Helicobacter pylori o puede ser salmonella. ¿No? Está claro esto entre lo que es la diferencia entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. Sí. Bien, entonces Sí, todas Lisen. las células procariotas, que son las bacterias, tienen la reproducción por fisión binaria. Esta es la fisión binaria, que es la reproducción asexual. Bien. Profe, eso de las sexuales, todos son iguales porque he leído y dice que a veces hay diferencia por mutación. Eso ya son casos excepcionales. Eso ya es mutación, es otra cosa. Y estamos hablando de enfermedades, ¿no? De algo que no es normal. Pero si es normal, ocurre esto. ¿Ya? Ya. Cuando es mutación, ya es otro tema lo de las mutaciones, ¿no? Que eso ya lo van a ver en otros temas. Aquí teníamos lo que les decía, la reproducción celular en las células procariotas. ¿Qué tipo de reproducción es esta? Asexual, Lisen. Asexual. Asexual. Miren, aquí es lo mismo que en la anterior, ¿no? Aquí una célula, el progenitor, empieza a dividir ¿qué cosa? El único cromosoma. Normalmente las bacterias tienen un solo cromosoma circular, ¿no? Y ese empieza a dividirse, ¿sí? Y miren, posteriormente se dividen en dos células hijas. Y a su vez estas se siguen dividiendo, ¿no? ¿Sí? Y las otras se siguen dividiendo por fisión o fusión binaria. Por eso es lo que se multiplican en cuestión de horas. Ya el paciente va a tener signos y síntomas de una enfermedad porque de unas cuantas que entraron, ¿sí? Repito, si no el sistema inmunológico no hizo su trabajo o burló las barreras naturales del organismo, porque hay barreras naturales desde
desde las enzimas, ¿no? Que tenemos en la boca, por ejemplo, en el proceso de la masticación, cuando normalmente entran las bacterias en los alimentos contaminados con estas bacterias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la salmonela. ¿Qué es lo que pasa? Burlan las barreras y logran entrar, ¿no? Y localizarse en su hábitat, en su órgano diana y posteriormente a multiplicarse. ¿Y cómo se multiplica? Mediante reproducción sexual. Aquí estamos viendo la fisión o fusión binaria también que se llama, ¿no? Bien. Aquí también tenemos otra célula. ¿Qué célula es esta? ¿Eucariota o procariota? Procariota. Procariota es, entonces, ¿qué? Es no, procariota. Miren, este es el área nuclear, no, es el área nuclear o nucleoide. Miren, ¿qué tiene en su estructura? ¿Tiene muchas organelas? No. No. ¿Qué tiene? Una célula eucariota. Ya, no, esta es una célula procariota, porque aquí está, miren, el cromosoma. Este es el cromosoma que está disperso aquí, porque no hay núcleo aquí. No hay un núcleo. ¿Ya? Este no es el núcleo, por si acaso, es el cromosoma. Normalmente las bacterias tienen un solo cromosoma nuclear. Como es un dibujito, el cromosoma está representado por este círculo, ¿no? Pero aquí todo esto, en esta parte es el área nuclear, está disperso el cromosoma, el ADN en el citoplasma, donde solamente, miren, vamos a encontrar los ribosomas, la membrana plasmática y aquí, ¿qué cosa? La pared celular. Hay algunas que tienen flagelos, otras tienen pilis, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las espiroquetas, este puede ser el Helicobacter pylori. Aquí tenemos el coco, que puede ser Staphylococcus aureus, por ejemplo, que es el causante de una faringitis, por ejemplo, de los famosos forúnculos o puchichis que nosotros llamamos en el vulgo. Los bacilos, por ejemplo, ¿qué bacilos conocemos? El bacilo de la tuberculosis tiene esta forma. Y miren, todas esas bacterias que nosotros mencionamos que son células procariotas, miren cómo se dividen. Esta solita, mire cómo empieza a dividirse. Y esta a su vez en otra, y esta a su vez, y siguen multiplicándose. Es por eso es lo que cuando ya empiezan a tener signos y síntomas de la enfermedad, ¿qué es lo que se hace? Se les inyecta. ¿Cómo van a destruir estas bacterias? Que ya cada una sería una bacteria, ¿no? Y las bacterias son células. ¿Cómo se las va a eliminar? Aquí nosotros tenemos que eliminarlas, ¿no? En cambio, en las células eucariotas de nuestro cuerpo, no, más bien se las necesita, se dividen porque el cuerpo las necesita, vamos a ver más adelante. Aquí, ¿con qué se las tiene que eliminar? Porque si no, ellas van a seguir invadiendo nuestro cuerpo y pueden llegar a destruir las células, nuestras células eucariotas y el paciente puede morir. ¿Qué le van a dar a este paciente para... Antibiótico, dicen. Antibiótico. Un antibiótico, ¿no? Puede ser Inmunidad pasiva. ¿Qué es la inmunidad pasiva? A ver. El ibuprofeno. ¿Qué es la inmunidad pasiva? A ver, la persona que dijo. Es cuando la persona ya recibe los anticuerpos, en vez de que el propio sistema, digamos, produzca para combatirlo. Eso vamos a ver todo lo que es inmunidad. Tenemos un tema más adelante. ¿Ya? No vamos a confundirnos. Bien, alguien decía paracetamol. El paracetamol no es un antibiótico. El paracetamol solamente
es para la fiebre y para calmar la fiebre, bajar la fiebre y calmar el dolor. Los antibióticos como las penicilinas, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han tomado una amoxicilina, una ampicilina, una cefotaxima, son tipos de penicilina o una ciprofloxacina. Ellas van a ir y van a destruir a estas células, que son dañinas cuando entran al organismo. Pero bien, eso es otro tema. Lo que vamos a ver nosotros aquí es las células eucariotas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forman las células eucariotas en nuestro organismo? Aquí tenemos, ¿qué estructura es esta? ¿Dónde está el puntero? El ADN, dice. El ADN. El ADN está formado ¿por qué? Por cromosomas. Nucleótido. Por nucleótido. Cada nucleótido está formado por Bases nitrogenadas. bases nitrogenadas, Fosfato y azúcar. Fosfato y fosfato azúcar. y el azúcar. ¿Cuál es el azúcar en el ADN? La desoxirribosa. Desoxirribosa. Muy bien. Entonces aquí hay cientos, miles de nucleótidos que van a formar ¿qué cosa? Los genes, ¿no? Entonces, como son tan largos, dijimos que se van enroscando ¿en qué? En unas proteínas. ¿Qué se llaman estas proteínas? Esas que están así de un color melón. ¿No? Y luego miren cómo se van ensamblando, ¿no? Para poder formar ¿qué cosa? Primero la cromatina, que la tenemos aquí, y posteriormente los cromosomas. Entonces, en el ADN se encuentran los cromosomas, ¿sí? El cromosoma en las células eucariotas generalmente consta de una doble hélice de ADN, ¿sí? Que está formado, que está unido aquí a las proteínas. Cada cromosoma contiene una única doble hélice de ADN de aproximadamente 50 a 250 millones de nucleótidos. Por eso dijimos, existen más o menos, o sea, existen aquí en el ADN, existen cientos de miles, ¿no? Y aquí miren, dice la literatura que cada cromosoma humano contiene una única hélice doble de ADN de 50 a 250 millones de nucleótidos. Son muy largos, ¿no? Por ejemplo, si el ADN se desdoblara, si nosotros desdobláramos esos nucleótidos, ese ADN que está formado por, imagínense, 250 millones de nucleótidos, mediría, los cromosomas en el ser humano medirían aproximadamente entre unos 15 a 75 milímetros, ¿no? Y si nosotros los ordenamos en filas, el ADN de una única célula humana llegaría a medir 2 metros. más o menos unos 2 metros, ¿no? Para ser exactos, 1.8 metros, ¿no? Bien, entonces, ¿eso entraría así desdoblado en el núcleo? Que es el lugar donde se encuentra el ADN. Sería imposible, ¿no? Bien, entonces la mayor parte de la vida de las células, el ADN de cada cromosoma está dispuesto alrededor de las proteínas llamadas histonas, dijimos, ¿no? Este ADN, junto con la histona, se enroscan y se unen a otras proteínas, lo que reduce el tamaño del ADN unas miles de veces. ¿Sí? Y cuando una célula tiene que leer parte de la información genética, retira estas proteínas del ADN, pero
nuevamente lo vuelve a envolver, ¿no? Entonces así ocurre, ¿sí? Cómo se forma de esta manera es lo que se forma el ADN en los cromosomas. Durante la división celular, las proteínas, esto ocurre en la división celular, ¿no? Otras proteínas empacan el ADN de cada cromosoma en estructuras compactas que son unas 10 veces más cortas que durante el resto del ciclo celular, o sea, unas 4 micras más o menos de largo, ¿no? Entonces eso vamos a ver más adelante cómo se forman estos ADN. Aquí tenemos los genes que hacíamos referencia hace rato. Miren, repetimos otra vez. ¿Dónde están los genes? Aquí. ¿Qué dijimos que era los genes? Secuencias de ADN formados por ¿Nucleótidos? nucleótidos. ¿Cuántos más o menos nucleótidos tienen las células humanas? Aquí lo dijimos. De 50 a 250 millones de nucleótidos. Eso, cada cromosoma en el humano contiene una única doble hélice, aquí está la doble hélice, de ADN de 50 a 250 millones de, ¿no? Cada gen, si se fija, ocupa un lugar específico dentro de su micrófono. La Rufina está en tu cuarto. Rufina. Disculpe, Alicia, ¿no puede silenciar a Mariana? Su audio, por favor. Necesitamos atender la clase. Ya ves, Rufina. Ya la muté. No se preocupe. Disculpe, la profe está hablando, no, porque no la escucho. Sí, el problema es que escucha mal lo que hacen bulla a sus compañeros que no desactivan su micrófono, ¿no? Joan Vallejos, apague su micrófono. ¿Pueden escuchar a la profe? Sí. 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 Licenciada, no la puede escuchar. ¿No escucha? ¿Nadie escucha? Se oye. Sí, se escucha. Se escucha. Escucha, listen. Sigamos Perfecto, avanzando. entonces es el problema de sus celulares o su laptop, ¿ya? Bien. Estos genes, los cromosomas, que son estos, varían, ¿por qué? Por el número de genes que contienen. No, aquí se encuentran los genes, estos genes, como se van ensamblando para formar ellos, aquí se encuentran los genes, ¿no? Entonces, van a variar los genes, o son todos los cromosomas iguales. Son diferentes, ¿no? Los cromosomas van a variar, ¿por qué? Por el número de genes que contienen. Por ejemplo, los cromosomas humanos más largos contiene, por ejemplo, el cromosoma 1 contiene más de 3000 genes, ¿no? El cromosoma 22 contiene alrededor de 600 genes. ¿Sí? Entonces, contiene muchos genes, ¿no? Este es un gen. ¿Por qué? Porque están formados por miles, dijimos, cientos de nucleótidos que son los que forman el ADN. ¿Está claro esto? Además de los genes, todo cromosoma tiene regiones especializadas que son importantes para lo que es la estructura y la función, ¿no? ¿Y cuáles son esas regiones? Los telómeros y los centrómeros, ¿sí? Vamos a verlo eso en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos. Decíamos que este es ¿qué es esto? Un
cromosoma, ¿no? Ese cromosoma tiene ¿cuántas regiones? Generalmente se conocen estas dos regiones muy importantes, que se dice que son regiones especializadas, ¿no? Los dos telómeros y un centrómero. Esos son los telómeros, perdón, y un centrómero. Licenciado, no la puedo escuchar. Ese es su celular. Mamá que está mal. Nosotros escuchamos Que bien. se salga y se vuelve a entrar. Otro celular. No la mutó. ¿Quién es la que no escucha? Nayeli creo que era Mohamed. Nayeli, ¿ya se salió? No, Una tal María, Licen. Ah, ya, pero ya no se la ve, ¿no? Ya. El problema es que yo tengo instrucciones de que aquellas personas que estén molestando en la clase, que en este caso hasta ustedes mismos se molestan, ¿no es cierto? O sea, a mí particularmente, bueno, yo puedo seguir la clase, pero ustedes son los que se perjudican. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Los estoy sacando a la clase. ¿Ya? Y esa es una forma de sacarlos. Entonces, tengan cuidado, por favor, con sus micrófonos. Bien, estábamos aquí, ¿no? Bien, ¿qué son los telómeros? Son estas estructuras que conforman un cromosoma, ¿sí? Son secuencias repetidas de nucleótidos, porque aquí está el gen, está el ADN, ¿no? Son muy importantes para lo que es la estabilidad, es el que le da la estabilidad al cromosoma. Y el centrómero básicamente tiene dos funciones. Miren, se encuentra aquí en la parte central y tiene la función de mantener unidas temporalmente las dos hélices de ADN, ¿sí? Después de la replicación en esta molécula. Y por otro lado, es el lugar también de unión de los microtúbulos que mueven al cromosoma durante la división celular, ¿no? Entonces, el centrómero, que se encuentra en esta zona, tiene esas dos funciones, ¿no? Mantener unidas las dos hélices de el ADN que se encuentran aquí en los telómeros, y la otra función es se constituye en el lugar de unión de microtúbulos que mueven en sí al cromosoma durante la división celular, ¿no? Porque los cromosomas se mueven en el proceso de la mitosis, recuerdan, se van alineando en la parte central, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos mitosis. Bien, esas son lo que interesa aquí, es de que ustedes sepan cuáles son las partes del cromosoma y cómo se forma el cromosoma, que es un gen, que es un ADN. ¿Quedó bien claro eso? ¿Sí? ¿Cómo se organiza el ADN en los cromosomas? Pregunto. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo se organiza el ADN en los cromosomas? Aquí está. ¿Dónde está el ADN?
Este es el ADN, ¿no? Aquí hay ADN, miren. Aquí hay ADN, 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 ADN. Cada uno de estos son ADN, estructuras que están formadas ¿por qué? Por nucleótidos. ¿Dónde está el ADN? ¿Será que está dentro del cromosoma? Aquí, ¿dónde está? En el cromosoma. En el cromosoma, aquí está, miren, fíjense. Aquí es como que se le hubiese hecho una radiografía al cromosoma. Y ahí están los genes, miren. Ahí están los genes. ¿Y de qué están formados los genes? Dijimos de segmentos de ADN. Los segmentos de ADN son los genes, que son los que llevan ¿qué cosa? La información hereditaria, para que esto se pase aquí a las células hijas. ¿En el momento de qué? De la división celular. Bien, y cada cromosoma está formada por 2 telómeros y un centrómero, ¿no? Bien, ¿hasta ahí está claro, jóvenes? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver en qué consiste el ciclo celular. El proceso de división celular, que normalmente hay diferentes tipos de división celular, que vamos a verlo en las siguientes diapositivas, es muy diferente, es muy importante para que las células puedan crecer y también a la vez diferenciarse. Entonces, este proceso de división, de crecimiento y de diferenciación celular, ¿sí? Se denomina ciclo celular. ¿Sí? Este es el ciclo celular. Es el proceso de división, crecimiento y diferenciación. ¿Sí? Y esto están basados en... eso se da en todo lo que son los organismos multicelulares generalmente, ¿no? Bien. Aquí tenemos el ciclo celular de una célula eucarionte, que básicamente consta de la interfase y la división celular propiamente dicha. Excelencia, la Janet. Sí, ya está silenciada. Bien, decíamos que aquí vemos el ciclo celular de las células eucariotas, que generalmente se da en ellas, y consta de la interfase y de la división celular. ¿No? La interfaz, durante la interfase, por ejemplo, aquí tenemos la interfase, aquí tenemos otra imagen, ¿sí? De la interfase. ¿No? En la interfase, la célula empieza a nutrirse, empieza a adquirir los nutrimentos de su entorno y empieza a crecer y a duplicar su cromosoma, ¿no? Excepto en el caso de la división meiótica, ¿no? Esto generalmente ocurre en la división mitótica. En las células, en la división celular, que es también la segunda parte del ciclo celular, con excepción, decíamos, de la división mitótica, reparte una copia de cada cromosoma y aproximadamente la mitad del citoplasma a cada una de las células hijas. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de división celular, ¿no? Esta es lo que se denomina la mitosis. Entonces aquí, primero se produce, ¿qué cosa? La interfase.
aquí repito, ¿qué pasa en la interfase? ¿Qué hace la célula en la interfase? Se nutre. Se nutre muy bien. ¿Qué más? Crece, porque tiene que hacerse adulta, ¿no? Y Se duplica. multiplica. Eso es. Crece. ¿Qué duplica? ¿Pero qué duplica? Su cromosoma. Los cromosomas. ¿No? Sus cromosomas. Muy bien. Luego entra el proceso de ¿qué? De la división celular. Vamos a ver más adelante los diferentes tipos de división celular. Aquí estamos viendo la mitosis. ¿Qué pasa en la división celular? Dice que reparte la copia de cada cromosoma. Eso. Aquí como se ha duplicado los cromosomas, ¿no? Aquí va a repartir la copia de cada cromosoma, ¿no? ¿Y qué más? Y casi la mitad de su citoplasma. ¿A quién? A las células hijas. Y miren cómo va a repartir. Aquí el cromosoma, los cromosomas que ha pasado. Se han dividido, ¿no? Miren, aquí está dividido. ¿Y qué pasa aquí? Se divide la célula, el citoplasma, miren, se divide. Y lo reparte ¿a quién? ¿Entre quiénes? Entre sus dos células hijas. Este es un resumen. Vamos con la siguiente. Vamos a ver ahora la interfaz y luego vamos a ver la división celular más explicada. Durante la interfase, ¿qué dijimos? La célula crece en cuanto al tamaño, se replica su ADN y luego empieza a diferenciarse. Casi todas las células, esto ocurre, dijimos, en casi todas las células eucariotas, ¿no? Y la mayoría de estas células pasan la mayor parte de su tiempo en la interfase. Es decir, creciendo, replicando su ADN y diferenciándose, ¿no? Por ejemplo, algunas células de la piel humana se dividen alrededor de una vez al día y pasan en interfase unas 22 horas más o menos, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo de las células? A ver, ustedes no se dan cuenta, a ver, mírense su piel, pero no sé si se han dado cuenta cuando vuelca un surcito, hace frío, la piel se seca, ¿no? Y después del baño, si no se echan cremita, empiezan a como que a salir como unas costritas de la piel. ¿Les ha ocurrido especialmente en las pieles secas? Sí. ¿Y qué son esas? Son células. Sí, son células maduras que ya han cumplido su ciclo y son células muertas que se van eliminando por el fenómeno de la apoptosis que dijimos, ¿no es cierto? La muerte celular programada. Entonces, pero esas células tienen que ser reemplazadas por otras, ¿no? Entonces, más abajo de la piel, eso lo vamos a ver cuando veamos tejido, las células empiezan a dividirse, ¿no? Empiezan nuevamente a dividirse, ¿sí? Y, ¿por qué? Por el fenómeno de la mitosis. Entonces, cada célula, dice aquí la literatura, o las células, algunas células de la piel, se dividen alrededor de una vez al día, ¿no? O sea, se dividen por el proceso de la mitosis, pero posteriormente pasan en interfase unas 22 horas, es decir, que no se van eliminando, ¿no? Como que están creciendo, se están alimentando, se están multiplicando, ¿no? Hasta que llega el momento que se eliminan y nuevamente vuelve la mitosis. Pasa la interfase y vuelve la mitosis. O sea, interfase, mitosis, interfase, mitosis. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Como que en la ellos empiezan a dividirse y es como que sería el trabajo que ellos realizan, ¿no? De dividirse. Y en la interfase como que están descansando, un break donde ellas están felices, comiendo, están aumentando de volumen, de tamaño, y automáticamente su ADN, sus cromosomas se están replicando, ¿no? Especialmente el ADN que se encuentra en el cromosoma. Bien, esta interfase está formada o comprende
tres fases. Aquí podemos ver, mire, la G1, que es la primera suspensión de la síntesis del ADN y la primera fase de crecimiento. Aquí empieza la célula a crecer. Luego tenemos a la S, donde se replican el proceso de la replicación o duplicación del ADN y también de los centriolos. ¿Se acuerdan cuando vimos los centrosomas el día de ayer? Los centrosomas están formados por dos centriolos pegaditos, ¿no? Y en este proceso, miren, de la interfase, los centriolos se empiezan a separar. Aquí están los centriolos. ¿Dónde están los centriolos? No se los ve. Bien. Los centriolos empiezan a separar y empiezan a migrar, ¿no? Y en la G2 es la segunda interrupción en la síntesis del ADN y es la segunda fase del crecimiento. Aquí comienzan a formarse los microtúbulos responsables de la división celular y a sintetizar las proteínas necesarias para el siguiente paso, que es el proceso de la división celular. Aquí tienen algo de... Ya estamos con poco tiempo. Está desglosada cada una de estas fases, que son la G1, S y la G2, que son las tres fases de la interfase. ¿No? Está más explicado con algunos ejemplos, ¿no? Que esta es la más importante, la G2. La célula cuando pasa a la fase G2 crece un poco más, porque en la G1 es donde más crece, ¿no? Empieza a crecer, ¿no? Y aquí es lo que se duplica el ADN y aquí continúa creciendo un poco más y empieza a sintetizar las proteínas para luego empezar el otro proceso, que es el proceso de la división celular. Aquí muchas células, por ejemplo, como las del hígado, pueden retornar a la etapa diferenciada a la etapa de la división. Pero hay otras, como por ejemplo, habíamos indicado los músculos del corazón y las neuronas, no se dividen, habíamos indicado, ¿no es cierto? Las células del hígado sí pueden diferenciarse, ¿no? Pueden dividirse, pero estas células no. Por eso los ataques al corazón, los derrames cerebrales son muy devastadores, ¿no? La literatura dice que no es posible reemplazar las células muertas. Sin embargo, el corazón y el cerebro contienen algunas células madres que pueden dividirse, ¿no? Entonces los investigadores abrigan la esperanza de que algún día sea posible estimular estas células del corazón y del cerebro, que son las células madres, para que se puedan dividir más deprisa y puedan reparar los órganos dañados, ¿no? Porque ahora, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Los trasplantes, que son demasiado riesgosos, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa cuando existen demasiadas divisiones celulares? ¿No? Se produce el cáncer. Aquí vamos a ver lo que es la división celular. El cáncer, cuando se produce normalmente esta división celular, está controlada. ¿No? Tenemos dos tipos de división celular en las células eucariontes, la división mitótica y la división meiótica, ¿no? Entonces, aquí tenemos, miren, también otra imagen de lo que es la mitosis y la meiosis. ¿Qué pasa en la división mitótica? Normalmente las células empiezan a dividirse, ¿no? Y hablando, para no olvidarme de lo que es el cáncer, esta división es controlada. Hay agentes, normalmente los que controlan las funciones del organismo son el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Entonces, pero
Hay otras estructuras, hay otros que eso lo vamos a ver más adelante, que controlan estas divisiones, pero cuando se salen de su control, hay mitosis exagerada y división exagerada, ¿no? Las células empiezan a ver, ¿cómo les digo? Cuando hay una mitosis normal, las células se van acomodando. La mitosis se produce cuando el cuerpo lo necesita, en los casos de una reparación, digamos, por ejemplo, cuando hay una herida. Cuando hay una herida, por ejemplo, hay un accidente y se destruye una parte de un tejido, por ejemplo, a nivel de la piel. ¿Queda ese hueco ahí en la piel? ¿Han visto alguna vez? No, ¿verdad? Se regenera, como que se vuelve a tapar, ¿sí o no? Es como que ustedes hacen un hueco en la tierra y le echan tierrita y vuelve el pisito, el jardín a su estado normal. En la piel ocurre lo mismo. ¿Por qué se regenera? Gracias a la mitosis. Entonces, pero cuando ya se ha completado la regeneración normal y ha vuelto a su normalidad del tejido, ¿qué pasa? Se corta esta mitosis, ¿no? Y cuando se elimina la célula por el fenómeno de la apoptosis, otra vez vuelve la mitosis. Y así es un ciclo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el cáncer? El cáncer no hay quien los controle. Entonces, estas células que normalmente van reparando los tejidos o van colocándose, en el caso de la piel, digamos, ¿no? Se van colocando una sobre otra, una primero al lado de la otra, después otra fila más arriba y más arriba, ¿sí? Y forman los tejidos. Entonces, hay un orden, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando hay el cáncer, esta mitosis es descontrolada, empieza a haber mitosis en forma descontrolada y no hay espacio para donde pueda estas células colocarse, ¿no? Entonces hay una anarquía total y el tejido va creciendo y por eso ese es el cáncer, ¿no? Y al crecer ese tejido, porque porque las células eucariotas empiezan a colocarse unas al lado de la otra, ¿no? Como que cuando ustedes van a un concierto, ¿no es cierto? Han ido a un concierto de Daddy Yankee, de esos artistas que vienen y donde se llenan en los estadios. ¿Han ido? Yo no he ido, pero los he visto en la tele. Cómo se apretan, ¿no? Y a veces hasta se hacen daño. Yo lo veo en la tele, cómo a veces se caen, las chicas los pisan. Entonces, algo así ocurre en el cáncer. ¿Ya? Las células empiezan a apretarse unas a otras y empiezan a deformarse, ¿no? Y obviamente al estar en ese estado se rompe la homeostasis. Y estas células se enferman y eso se llama cáncer. Bien. Dice una pregunta, ¿y por qué se descontrola la célula? Perdón que le corte. Es genético, eso no se sabe el origen, no se cree que es genético, hay muchos factores que determinan, o sea, a ciencia cierta no se sabe, ¿no? Hay muchas hipótesis, sí, pero a ciencia cierta no se sabe, ¿no? Hay una de las teorías que indica que todos tenemos en nuestros genes células cancerosas, ¿no? Que en algún momento ellas empiezan a multiplicarse. Pero mientras no se les dé las condiciones, ellas no se van a manifestar, ¿no? Entonces, es lo mismo que les pongo un ejemplo de la diabetes, ¿no? Usted puede tener su madre que es diabética, pero usted no lo es, ni su hermana, ni la hija de usted. Entonces, pero genéticamente sí están predispuestos a tener diabetes. Pero, ¿cuándo van a desencadenar la diabetes? Cuando ustedes empiecen a exagerar con los hidratos de carbono, como veíamos en las anteriores clases, ¿no? Y se llene su sangre de glucosa.
y ese páncreas esté totalmente debilitado por tanta insulina que forma. Sí, pero si usted se cuida, sabe que la mamá, que genéticamente usted está predispuesta a desencadenar la diabetes porque la mamá lo tuvo, se cuida, ¿no? Con la alimentación. Pero hay otras personas, por ejemplo, la vecina que tal vez la mamá o genéticamente no está predispuesta y ella come. Le dice, pero come, mira, yo como, es mucha, como pan, como galletas, como tortas, cuñapés, qué sé yo. Y a mí no me da diabetes, ¿por qué? Porque genéticamente tal vez ella no está predispuesta como usted. ¿Me dejo entender? Entonces, esas son algunas de las teorías que se dicen, ¿no? En cuanto se refiere al cáncer, ¿no? En algunas personas se manifiesta también el sistema inmunológico, también hace de las suyas. Cuando baja el sistema inmunológico, ahí esas células cancerosas se alteran y empiezan a crecer muy rápidamente. Pero ese es un tema largo es otro tema de clase. Bien, para terminar vamos a ver la división celular, que viene después de ¿qué? De la interfase. ¿No? Cuando los cromosomas de la célula, miren, aquí se fijan, se empiezan a duplicar, ¿no? Cuando los cromosomas de la célula se duplicaron, ¿sí? Se realizaron otros preparativos necesarios para la división, puede realizarse la división mitótica. ¿Ya? Aquí ya está dividido el ADN, ¿no? Miren ¿qué son esto? Los centriolos, miren cómo ya se van en la profase. ¿Qué pasan con eso, con los cromosomas que ya se dividieron? Miren, aquí los cromosomas que estaban en la cromatina se condensan y se hacen más visibles. Esta es la primera fase de la división mitótica. ¿Sí? Perdón. Las fibras, miren, del uso cromático, ¿de dónde salen? De los centriolos, ¿no? O centrosomas. La envoltura nuclear, miren, se empieza como que a disolver, a descomponer. Los centrosomas se mueven, o los centriolos, se mueven hacia los polos opuestos. ¿Sí? Luego sigue la prometafase. ¿Qué pasa aquí con los cromosomas? Miren, los cromosomas, ¿qué pasa? Se siguen condensando, miren. Los microtúbulos del uso mitótico se ajustan a los cinetocoros que aparecen ya en los centrómeros para posteriormente en la metafase, fíjense, los cromosomas se van alineando en la parte central, como en la línea del ecuador, ¿no? Y cada hermana cromátida se une a una fibra del uso. Este es el uso cromático, ¿no? Que proceden ¿de quién? Del centriolo o centrómero. Para posteriormente, miren, en la siguiente fase, los centrómeros, ¿sí? Ya se dividen en dos nuevamente. Los cromátidas hermanas, ahora llamados cromosomas, se tiran hacia los polos opuestos, miren. Se van como retrayendo. Ciertas fibras del uso cromático comienzan a alargar la célula. Miren, empieza, aquí está. Tiene una forma más redonda, ¿no? Aquí se empieza a alargar la célula. Gracias a que se estiran las fibras del uso cromático.
Posteriormente, en la siguiente fase, que es la telofase, los cromosomas, ya miren, han llegado a los polos opuestos de la célula y empiezan a condensarse. ¿Para qué? Para formar la cromatina. Y aquí en la cromatina está, ¿qué cosa? El material genético. Aquí está el ADN. Aquí tenemos, cada uno de estos tiene cromosoma, tiene ADN, tiene los genes donde está la información genética. Y el uso cromático, miren, continúa empujando y separando los poros, los polos, ¿sí? Como que, como cuando ustedes estiran, digamos, algo que quieren romper, y en la parte ya para posteriormente lo que es la citocinesis, las células forman un surco, ¿no? En la parte central, ¿para qué? Para que posteriormente estas células se separen, se dividan y tenemos dos células idénticas a la célula madre, ¿no? Es más o menos, en resumen, el proceso de la división celular que se denomina mitosis, ¿no? Creo que nos hemos pasado de la hora. Sí, Licen, nos toca literatura. Ya. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos terminado nuestra clase de hoy, que se refiere a la organización del material genético y la reproducción de la célula, ¿no? Bien, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Sí.